Bueno, siguiendo con el tema este de suspensiones, vamos a la segunda parte. Vamos a analizar suspensiones por iniciativa del empleador, suspensión por causas económicas y tecnológicas. Las causas económicas son falta de división de trabajo no imputable al empleador y la fuerza mayor debidamente comprobada. La causa tecnológica es más controversial y fue agregada por la Ley Nacional de Empleo. Ahora vamos a ver algunos datos. Por supuesto que, por supuesto no, estas razones, estas causales, no cuentan con una definición en la Ley de Contrato de Trabajo y usualmente se recurre tanto a la doctrina como al Código Civil y Comercial de la Nación y se asocian a institutos propios del derecho común. Ahora vamos a ver. La amplitud de la razón económica comprende suspensiones y despidos, articulada la regulación legal, que está en la Ley de Contrato de Trabajo, Ley Nacional de Empleo, ahí está también el decreto 265 del 2002 que lo voy a analizar. ¿Cuáles son los elementos en común de las razones económicas? Falta de disminución de trabajo no imputable al empleador, fuerza mayor debidamente comprobada, medio de una razón objetiva y ajena a la voluntad del empleador, algo imprevisible, inevitable, ajeno al riesgo propio de la empresa. Esto fue en su momento incorporado al texto expreso en la Ley de Contrato de Trabajo, en su versión original, artículo 68, luego suprimido por la reforma del año 76, pero sin embargo, esta exigencia de ajenidad al riesgo propio de la empresa subsiste, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Hay una orden de antigüedad que se establece, el artículo 221, que tiene que ver con, justamente, en función de la antigüedad, orden de las suspensiones, en función de la antigüedad, y para los ingresados en los mismos semestres, si poseen o no cargas de familia. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la fuerza mayor imposibilita la actividad, en términos del artículo 1130, fuerza mayor o caso fortuito. En cambio, la falta o disminución de trabajo torna en antieconómica la prestación que puede realizar el trabajador, ¿no? Es una, si se quiere, es una aplicación de la teoría de la imprevisión del artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación, que vio la luz en el ámbito de la regulación laboral ya en el año 45 con el decreto 33.302. Vamos rápidamente. La apreciación general, bueno, es que en este caso, tanto en la fuerza mayor con la falta o disminución de trabajo, se afecta un poco la causa en términos subjetivos del contrato de trabajo, lo que el empleador pretende, que es la eficacia de la prestación laboral. Por supuesto que acá juega el principio de protección, la ajenidad del empleo, artículo 21, el modo en que el empleador debe ejercer sus poderes de dirección, en carácter funcional a los fines económicos de la empresa, procurando la preservación y la mejora de los intereses materiales y personales de sus trabajadores. Así es como, en base a este plexo normativo y de criterio, lo que se ha, digamos, la mención a la crisis general no tuvo buen éxito por parte de como invocación, la pérdida de único cliente, cambio de la política económica, sí hubo unos casos muy, digamos, se cuentan con los dedos de una mano, de desafiliación de una obra social y cambio tecnológico. La causa tecnológica, en cambio, como les dije, fue incorporada en la Ley 2403, la Ley Nacional de Empleo, que estableció que la incorporación de tecnología, la innovación tecnológica, es un derecho y una obligación del empresario, y al tiempo que esta misma ley creó el procedimiento preventivo de crisis, que vamos a ver, e incluyó allí, como, digamos, como debiendo tramitarse allí, las suspensiones y los despidos por causas económicas, fuerza mayor y tecnológicas. Ahora, insisto, la causa tecnológica no es justa causa en los términos del artículo 219 de la Ley de Contrato de Trabajo,
Por lo tanto, se podría pensar, y es como yo lo pienso, por ejemplo, que si bien la causa tecnológica valida que el empleador no cumpla con su, o lo dispense de su obligación de dar ocupación efectiva, no así del pago de la remuneración. Y también obliga a tramitar el procedimiento preventivo de crisis, en caso de corresponder, o el trámite previsto en el decreto 328/88. Ahora vamos a ver por qué. El procedimiento preventivo de crisis. El procedimiento preventivo de crisis es un ámbito de diálogo, es un espacio de diálogo. Tiene que ver con la procedimentalización, los procedimientos que se instauran para llegar a un acuerdo en defensa de los puestos de trabajo en general. Pero es mucho más que eso, ya vamos a ver. O sea, se desvincula un poco de la temática, porque lo que estamos viendo es que hay suspensión por razones económicas, suspensión de la máxima intensidad, después se agrega la causa tecnológica como una liberación del empleador de su deber de dar ocupación efectiva, y eso debe necesariamente tramitar por el procedimiento preventivo de crisis o por la tramitación que contempla el decreto 328/88 según envío que hace el decreto 265 del año 2002. Pero, ya vamos a ver, es mucho más que eso, porque hoy en día cumple el rol de negociación amplio de la empresa en crisis. El procedimiento preventivo de crisis exige un número mínimo de afectación de trabajadores por la medida de suspensión o despido. De eso se ocupa el artículo 98, que, por ejemplo, dice que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores, o que afecten a más del 10% en empresas de entre 400 y 1000 trabajadores, etc. Léanlo. Ahora, ¿qué pasa si no se alcanzan esos porcentajes? La respuesta está en el artículo 4 del decreto 265 del 2002, que dice que si no se alcanzan esos porcentajes, los empleadores deberán seguir el procedimiento contemplado en el decreto 328 del 88, que es un decreto derogado, ¿no? Un caso que fue denominado de resucitación de una norma, pero que establece un procedimiento también de aviso previo a la autoridad, antes de suspender o despedir, por causas económicas, de dar aviso a la autoridad administrativa y a la asociación gremial representativa de los trabajadores afectados por la medida. Bien, marco normativo, está indicado, porcentajes y situaciones amparadas, ha sido dicho. ¿Cuáles son los efectos de este procedimiento preventivo de crisis? En principio es obligatorio. De este procedimiento, tanto como del decreto 328/88. ¿Qué pasa si no se transita? Bueno, hay la violación por parte del empleador determinará que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba pagárseles los salarios caídos. Eso está en el artículo 104 de la Ley Nacional de Empleo. Y por otro lado, ¿qué pasa si se tramita el procedimiento preventivo de crisis y no se llega a un acuerdo? Artículo 105. Se dará por concluido, punto. Entonces podrá el empleador despedir, suspender, y esto no significará la acreditación de la causal. Después el trabajador podrá, de todas formas, y habiendo el empleador transitado el procedimiento preventivo de crisis, impugnar la causa en sede jurisdiccional, por ejemplo. Ahora, esto es importante, legitimados activos. Según el artículo 99, pueden serlo tanto el empleador como la asociación sindical de los trabajadores. Pero el decreto 265 del año 2002 incluyó la posibilidad que sea el propio Ministerio de Trabajo, la propia autoridad administrativa,
quien inicie de oficio el procedimiento. Y esto es muy importante, y esto le da un poco la amplitud a la herramienta del procedimiento preventivo de crisis, porque puede darse el caso de un empleador que despida a un número importante de trabajadores, que esto genere en el Estado inquietud por la pérdida de puestos de trabajo y que inicie el procedimiento preventivo de crisis, aun cuando el empleador le pague el 100% de la indemnización a esos trabajadores. Es decir, pasa a ser el procedimiento preventivo de crisis no solo la procedimentalización de las suspensiones o despidos por razones económicas o tecnológicas, sino el lugar donde el Estado intenta, el ámbito donde el Estado intenta disuadir o buscar solución a una pérdida de empleo y al conflicto social que ello supone. En cuanto al trámite, hay algunas exigencias que establece el decreto 2072 del 94, ¿no? Exigencias formales, incluyendo también las medidas anticrisis que la empresa propone para superar la coyuntura que debe identificar, cómo afecta, etcétera, etcétera. Y hay una primera audiencia que está contemplada en el artículo 100 de la Ley Nacional de Empleo, que debe realizarse dentro de las 48 horas de efectuada aquella presentación, y que se realizará dentro de los 5 días subsiguientes, esa primera audiencia. Si se llega a un acuerdo ahí, bueno, se llegará a un acuerdo y se homologará y se pondrá fin al conflicto, que supone la suspensión o el despido por causas económicas. De no llegar a un acuerdo, el artículo 101 prescribe que se abre un periodo de negociación entre el empleador y la asociación sindical, el que tendrá una duración máxima de 10 días. ¿No? Ahora, el decreto 265 del 2012, en el artículo 5, da la posibilidad, le da la herramienta a la autoridad administrativa de analizar la procedencia de la petición, lo que supone el cumplimiento, el adecuado cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 del decreto 2072/94 que les mencioné hace un ratito. Bien, el Estado tiene atribuciones, como ven en el artículo 102, recabar informes, realizar investigaciones, y si hay un acuerdo, se homologa. Si hay un acuerdo, el acuerdo se homologa. Esto está también en el artículo 103 de la Ley Nacional de Empleo, y lo cual un poco genera alguna discusión, porque la pregunta es si se trata de un conflicto colectivo o plurindividual. La Corte ha dicho que es, en el fallo Unión Obrera Metalúrgica, ha dicho que es un conflicto plurindividual, conflictos de esta naturaleza, y entonces no se entiende por qué el Estado debería homologar, tratándose de un conflicto plurindividual cuando la homologación corresponde en conflictos tipo colectivo. Pero bueno, es un tema que les dejo abierto. Si hay conclusión sin acuerdo, bueno, fin, y las partes siguen y bueno, deberán hacer valer sus derechos. Ahora, es un ámbito de negociación, como les dije. ¿Con qué negocian? Bueno, la ley 24.700 incorporó a la ley de contrato de trabajo el artículo 223 bis, las prestaciones no remunerativas, asignaciones en dinero, que debe entregar el empleador sin prestación de tarea. Sin prestación de tareas. Tributa a las obras sociales, al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Ahora, el artículo 223 bis admite que se pacten individualmente. Y eso es un poco difícil digamos, es difícil de aceptar, ¿no? Porque uno supone el fraude de la imposición de la voluntad por parte del empleador,
y requiriendo la homologación de la autoridad administrativa, uno debiera suponer que la autoridad administrativa debiera analizar, sí, indefectiblemente, la validez de la causa invocada por el empleador. Porque siempre estamos hablando de suspensiones en casos económicas o de fuerza mayor. Bien, si es pactada colectivamente y homologada, no habría mayor inconveniente, salvo esto de si se trata o no de un conflicto plurindividual. Ahora, hay doctrina que sostiene que esto es un supuesto autónomo de suspensión, es decir, que el empleador puede con sus trabajadores pactar libremente la suspensión de la obligación del empleador de pagar la remuneración, de dar ocupación efectiva, siempre y cuando cuente con la homologación administrativa. Esto yo no lo comprendo así, creo que esto está necesariamente vinculado al procedimiento preventivo de crisis o al procedimiento establecido en el decreto 328/88. No es un supuesto entonces de suspensión concertada porque las partes no pueden concertar estas cuestiones. ¿Qué otra herramienta más tienen? Bueno, el decreto 402 del 99, el caso de los prejubilables, aquellos que están a 5 años máximo de alcanzar cumplir los requisitos para una prestación previsional, pueden cobrar una asignación no remunerativa que sin embargo tributa al régimen a los organismos de la seguridad social. También el decreto 2072 del 94 establece posibles mejoras en el subsidio por desempleo, se puede negociar una reducción de la jornada de trabajo, establecer garantías horarias, eso es la negociación colectiva, o renegociar un convenio colectivo de trabajo a la baja, ¿no? Lo que se llama el convenio colectivo de trabajo de emergencia, que está contemplado también en la ley 14.250, y en ese caso se establece la posibilidad de, si es una pequeña empresa, descolgarse, esto está en el artículo 97 de la ley de pymes, o incluso, como les dije antes, celebrar convenios de empresas en crisis, del artículo 20 de la ley 14.250. En el próximo bloque seguimos con las suspensiones restantes. Muchas gracias.